Como siempre, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Nos Coge la Noche. Es un placer acompañarlos este viernes con un poquito de calor, pero bueno, acá estamos haciendo la tarea, llevándoles a ustedes los temas informativos y de opinión más importantes de este día en la ciudad de Medellín, en Antioquia, y por supuesto los hechos nacionales más importantes. Con las buenas tardes también para mis compañeos. José Luis, ¿cómo vamos? Súper, muy bien, gracias a Dios, en orden. Andrea Sierra, con mucha información. Qué raro es tenerlo al otro lado. De vez en cuando es bueno. De vez en cuando es bueno estar al otro lado. Sí, señor. Está bien. María Andrea Botero, información política. Siempre a su izquierda, sí, señor. Siempre a la izquierda. Para variar. A mi izquierda no, a la izquierda de la mesa. Y José Fernando Gil, usted está a la izquierda, pero usted está en el lugar que no es. Debería estar a la derecha. No, yo estoy a la derecha de los televidentes. A la derecha. Estoy en el sitio que... Muy bien, comencemos con información. Todo es broma, pues, claramente. Claro que sí. Comencemos con información política y María Andrea, usted nos tiene noticias sobre el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, porque apareció una valla que ha dejado a muchos sorprendidos. ¿Dónde está y de qué se trata? Muchos de ustedes seguramente en horas de la mañana sintieron un temblor, más o de las 4 o señor. 4 y media de la mañana. Bueno, pues no voy a decir que ¿Hay un temblor? No voy a decir Pensé que que ese era otra temblor cosa. es por la valla que apareció del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, pero desde el año pasado el exgobernador ya se había escuchado rumores dentro de los grupos políticos que Luis Pérez Gutiérrez pues estaría preparando su aspiración nuevamente a la gobernación de Antioquia en las elecciones regionales de octubre. Y justamente pues esta mañana se conoce esta valla. Miren, tan interesante el mensaje. Piensa en grande, regresa. Y está con la imagen del exgobernador, la misma que utilizó incluso cuando se iba a lanzar para la gobernación de Antioquia, cuando estaban elecciones en el año 2015. Recordemos que él estuvo gobernando entre 2016 y el año 2019. Al parecer, con esto sería su campaña de expectativa para llamar la atención sobre los antioqueños. Y quien estaría rodeándolo, pues sería el ahora todavía investigado por parte de la Fiscalía, el ex senador Julián Bedoya, pero también el exalcalde del municipio de Itagüí, el señor León Darío Bedoya. Estarían, León Mario, así es. Estarían rodeándolo para que pueda llegar. Pues el tema empieza a mover entonces el ajedrez de lo que sería la parte política en el departamento de Antioquia, porque pues también muchos han dicho que sería uno de los fuertes para entrar entonces a competir en las elecciones departamentales. Pero, elecciones, o sea, sería para gobernación de Antioquia, no alcaldía, porque también se rumoró en algún momento que estaba mirando, dependiendo de la decisión que tomara Federico Gutiérrez. Si Fico salía a la alcaldía, pues él salía a gobernación, pero que si Fico no salía a la alcaldía, él inmediatamente saldría a la alcaldía de Medellín. Hay una valla, pero tampoco es muy clara. Oiga, María Andrea, pero con eso que usted haga algo es decir, por eso genera expectativa. Usted manifiesta a León Mario Bedoya. Uno pensaba que la alianza de Julián Bedoya era con Carlos Trujillo. Carlos Trujillo y León Mario Bedoya están peleados, entonces hay como un divorcio en torno a la aspiración de Luis Pérez en el tema Trujillo-Bedoya. Entendería yo. Están como recogiendo a muchos polémicos, porque está el senador Bedoya, está León Mario, bueno, se habla de muchas personas que pueden estar tocando. Y mucho tiempo se habló de la sociedad Trujillo, Julián Bedoya en pro de la gobernación, entonces eso se rompió según lo que nos está diciendo Lo que pasa es que a María. León Mario, por ejemplo, como que lo han visto por ahí como que tocando puertas en varias candidaturas, entonces puede ser que está mirando a ver dónde aterriza. Todavía no se sabe si él va a salir o no a la alcaldía de Itagüí. Entonces podría ser que está mirando a ver dónde Lo que puede pasa es llegar. que León Mario está peleado con Trujillo, no con el Partido Conservador. Y no todo el Partido Conservador es Trujillo. Pero bueno, ahí no sé si no con el Partido Conservador. Pero el Partido Conservador está apoyando supuestamente a Juan Diego Gómez. Sí, recordemos que en Antioquia existen muchas facciones. La facción oficial del partido. Sí, porque Trujillo también tiene sus 42 avales y está medio divorciado de Juan Diego. Espera, todavía hay que esperar porque esto apenas está comenzando. Mucha especulación, se ha hablado mucho. Mucha valla, Esperemos poca noticia. Que se oficialicen realmente estas campañas, quiénes están con quién y para dónde van. José, usted nos tiene también noticias rápidas sobre ventas. Sí, señor, mire, el DANE ha entregado resultados de venta en el país en el mes de marzo y que le cuento, las del comercio minorista cayeron el 7.1%, las de la industria manufacturera cayeron el 2.1%, eso son cifras negativas, favorable que aunque caen las ventas, aumenta el número de personas ocupadas, en el primer caso el 4%, en el segundo el 1%, pero lo que más preocupa es de 39 sectores que analiza, encuesta el DANE,
En 22 de ellos presentaron cifras negativas durante el mes de enero. Negativas. De 39 sectores, 22 con cifras negativas en el mes de enero. ¿Y cuáles son los que más se destacan, José, de esos sectores? Los que le mencioné. Comercio minorista cayó el 7%. Ese es el más... El más representativo, entre otras, porque es un amplio generador de mano de obra. Sí, señor. Pero no se afectó, irónicamente o contradictoriamente, no se afectó la generación de mano de obra en el mes de marzo. Vamos a ver para abril qué pasa. Muy bien. Vamos con noticias también con Andrea Sierra, porque Andrea, usted nos tiene noticias sobre el metro y la flip. No, el metro no, el presidente Gustavo Petro. Ah, le entendí mal. Metro no, Petro. El presidente Gustavo Petro. Sí, ¿cómo le parece que ya es el nuevo enfrentamiento que tiene el presidente Gustavo Petro? Y si antes, ¿cómo le parece? Sí. Antes estábamos hablando que se fue contra el fiscal, sí, se estuvo viendo con las cortes, tuvo reuniones, pero en este caso ya es la FLIP quien ha entrado a mediar y a darle un stop al presidente Gustavo Petro. Mire, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa Colombiana, le dice: presidente Petro endurece su discurso contra el periodismo y alienta su criminalización. Resulta que a raíz de los diferentes trinos que ha estado compartiendo a través de sus cuentas personales el presidente de la República, Gustavo Petro, de acuerdo con la FLIP, se están violando la libertad de prensa que se puede ejercer por parte de periodismo y se está criminalizando el accionar del periodismo tradicional. El presidente ha estado favoreciendo a ciertos grupos periodísticos alternativos del país y cuestionando el ejercicio que han hecho otros santos cuando le preguntan a él por temas que son coyunturales del país. Así que la FLIP está haciendo una alerta a esa relación que el presidente está entablando con los diferentes medios de comunicación. Bueno, sí, hay que hacer esas alertas tempranas y que, por supuesto, lleguen a donde tienen que llegar, a oídos de quien tiene que llegar y que se tomen medidas y, por supuesto, que se respete la libertad de prensa, la libertad de opinión en Colombia. José, vamos con información deportiva antes de darle paso a nuestro invitado del día de hoy, uno de nuestros invitados. Y usted nos tiene noticias sobre el ciclismo y el Giro de Italia. Del Giro de Italia, Duber, que justamente se corrió la etapa número 7 el día de hoy. Primera propuesta con montaña, 3 puertos de categoría, 2 de segunda, 1 de primera. El ganador de la etapa fue Davis Weiss. Y la clasificación general, que se esperaba tener recambio, pues desafortunadamente no tuvo. Ha sido un poco entretenido lo que ha sido la competencia del Giro para esta versión. Vamos a ver si se pone más interesante la segunda semana. Andreas Lexendud sigue siendo el líder de la clasificación general, escoltado por Remco Evenepoel, quien el día de ayer presentó 2 caídas, una de ellas porque un perrito se atravesó en medio de la vía. Bueno, por fortuna no le pasó nada al perro, ni nada a Renko. Los colombianos, 19, en la posición 19 para Santiago Buitrago, que es el mejor de los colombianos, a 2 minutos 52 segundos. Einer Rubio del Movistar está a 3 minutos 35 segundos, mientras que Rigoberto Urán perdió 20 segundos y quedó a 3 minutos 58 segundos. Fernando Gaviria, que es la carta más importante del sprint, figura a 1 hora 15 minutos 24 segundos. ¿Cómo vamos ustedes en general en la tabla, José? Ahí sale que es lo importante. No, ¿cómo vamos? No, aquí el Giro de Italia no fue planteado, Uber, para que tuviésemos una competición por el podio y mucho menos por la maglia rosa. 4 colombianos, 4 pedalistas. Santiago Buitrago y Ernie Rubio le van a apostar a ganar como mínimo una etapa o meterse en el top 15. Lo mismo para Rigoberto Urán y a Fernando Gaviria lo tenemos también para etapas, para sprinter. Y vamos a ver las etapas planas cómo le va al antioqueño. Bueno, buena suerte para todos nuestros representantes colombianos allí en el ciclismo, en el Giro de Italia. Y le doy la bienvenida a esta hora al gerente de la empresa de seguridad urbana ESU, Edwin Muñoz. Gerente, buenas tardes, bienvenido a Nos Coge la Noche. Qué bueno tenerlo y que nos acompañe acá hablando de seguridad, no solamente de Medellín, sino de la seguridad del Valle de Aburrá. Bienvenido. Muchas gracias, Duber, y a toda la mesa. Muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Gerente, y lo quisimos invitar hoy a nuestra mesa, la primera mesa de opinión de Antioquia, para hablar sobre unas cifras bien interesantes que se entregaban esta semana y tiene que ver con la tecnología al servicio de la seguridad de la ciudad y del Valle de Aburrá. Porque pues veíamos, yo redacté personalmente una noticia que decía que más de 8.000% desde 2016 a este año han disminuido el número de homicidios en la ciudad y de otros delitos por cuenta de esa tecnología. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso y cómo es que la tecnología logra que se reduzcan los homicidios de manera tan notable. Perdón, 8.000%. Sí, así es. O sea, ¿se redujo de cuánto a cuánto en cifras?
La Secretaría de Seguridad es la encargada de dar las cifras exactas de todo el De proceso. hecho, tenemos creo que tenemos una gráfica, mientras el gerente nos va hablando, pues las podemos ir mostrando. Claro, sí. Nosotros ahora estamos creando un evento que es el Colombia World Security Summit, que es un evento en el cual vamos a contarle toda esa historia a la ciudad de Medellín. En este evento vamos a tener un túnel del tiempo donde vamos a estar, todos los usuarios que vayan, presidentes de compañías, van a estar viviendo esa experiencia de lo que fue la inseguridad de la ciudad de Medellín. Cómo pasamos de tener 395 muertes por cada 100.000 habitantes, ahora a tener 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, en este evento vamos a ir replicando esa historia. Los usuarios van a ir entrando en ese túnel del tiempo, donde van a estar escuchando balas, bombas, y que sientan ese temor que sentíamos los ciudadanos de Medellín en esa época. Y luego se va a estar abriendo el escenario, el túnel del tiempo a la época de hoy, de cómo hoy hemos logrado con la implementación de cámaras LPR con inteligencia artificial que ayudan a reconocer color, marca, modelo, con todo el tema de Robocop, que ha sido un sistema que teníamos Pero, primera gerente, caja. usted nos está hablando de un montón de cosas. Vamos despacito por porque partes, total. Es que le estoy contando todo el tema Me está hablando del Congreso del primero, Congreso, exactamente. Pero del ustedes Congreso, vengámonos para acá. para que ya después ustedes cojan los temas que más le interesan. O sea, como cuando uno va a mercar. Eso, Bueno, cuando uno va pero- a mercar, yo le Tenemos coloco esta lista y nosotros todo acá. el supermercado. yo le pongo todos los las productos y ya se lo empiezan a- precisamente Medellín, pues yo creo que ha logrado tener esa transformación y que los ojos del mundo estén volcados en la ciudad, como lo hemos visto en estos últimos años, por esa transformación que ha sufrido. La tecnología, ¿cómo ha sido precisamente, cuál ha sido el papel de la tecnología en esa transformación? Usted nos contaba hace un momento de cómo esas cámaras LPR, pero ¿cómo funciona? Porque creo que esto no es de cámaras aisladas, una cámara acá, otra acá, sino que son cámaras que se van complementando una con la otra, y cómo eso hace un ecosistema para poder tener seguridad. Si nos explica un poquito más de cómo es ese funcionamiento. Claro que sí. Entonces, lo que vamos a visualizar es que tenemos diferentes modelos tecnológicos. Como lo decías, tenemos cámaras multisensores que lo que ayudan es a tener una visibilidad del 123, porque toda la tecnología se integra en el 123. Y en el 123 están todas las fuerzas, el ejército, el DAGRE, todas las operaciones para poder atender cualquier evento de la ciudad de Medellín. Entonces, las cámaras LPR, ¿por qué son importantes? Porque inicialmente solo leía la placa, y ya actualmente con toda la inteligencia artificial que le introducimos, cuando un usuario llamaba, es que acabó de haber un ilícito, un carro rojo, no teníamos cómo visualizar o cómo seguirlo de una manera mucho más eficiente. Ahora podemos ver vehículos, la placa, el color, el modelo y algunas características del vehículo. Entonces yo le puedo decir, en Laureles hubo un robo y en qué parte de la ciudad se movió ese vehículo rojo que salió en Laureles y se empezó a mover por la ciudad. O sea, Entonces, usted eso le mete, ayuda- identifíqueme vehículos rojos en Laureles. Exacto, con en las tal cámaras. dirección, salió en tal dirección desde tal cámara. Entonces eso ayudó a que pudiéramos tener muchas más capturas y adicionalmente el video sirva para la judicialización de las personas que cometen este ilícito. Entonces eso nos ayudó también a aumentar el 38% de ayuda que le dimos a la Fiscalía para que pudiera judicializar a estas personas. Entonces, de esa manera es que hemos venido trabajando en la implementación de estas tecnologías, y en el evento, en el Colombia World Security Summit, vamos a vivir toda esa experiencia. Gerente, yo quiero bajar un poco más la información con lo último que usted acaba de decir, con lo que ustedes entregan entonces a los órganos judiciales para que puedan investigar. Porque digamos que nosotros como ciudadanos, cuando somos víctimas de un robo o pasa algo incluso peor, se pierde la vida, pues entonces la ESU pone todo ese registro de cámaras, pero a la orden de los órganos de control o judiciales para que puedan entonces hacer el cotejo de la información, o hasta dónde, digamos, va ese alcance de la ESU. Claro, la ESU es la empresa que es el brazo tecnológico de las entidades de seguridad. Nosotros trabajamos muy fuertes con la Secretaría de Seguridad, con la policía, el ejército, con estas entidades, pero el ente que realiza todo ese proceso de custodia de la información y todo eso es la policía. La policía son los únicos que capturan esta información, y la fiscalía, los cuales hacen traslado a la fiscalía con todo el proceso judicial, y la fiscalía es la que se encarga de analizar
toda esta información y ya realizar los eventos pues, que la Fiscalía tiene que hacer. Gerente, hablando de ese túnel del tiempo, pero trayéndolo un poquito, como lo dice María Andrea, aterrizándolo en lo que estamos. Hace unos años los motivos de violencia en Medellín eran muy diferentes a los que teníamos hoy en día, por ende los métodos también eran diferentes. El temor antes eran los bombazos, como usted lo decía. Hoy en día, ¿cuáles son los métodos y a qué le temen los medellinenses que ustedes están solucionando con esas implementaciones tecnológicas? Claro que sí. Actualmente ya se vienen desarrollando, Colombia y el mundo ya estamos hiperconectados. Pasamos de tener 11.200 millones de intentos de ataques cibernéticos en el 2021 al 2022 tener alrededor de 20.000 millones de intentos de ataques cibernéticos. Entonces, actualmente, al estar hiperconectados, estamos siendo vulnerados en la integridad de nuestra información y no solo ya a nivel corporativo ni a nivel de gobierno, ya es el ciudadano de a pie que está siendo vulnerado en toda esta estrategia de ataques cibernéticos y en ese punto estamos trabajando muy fuerte. Acabamos de crear una capacitación en conjunto con Fortinet, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial, y la ESU. Nos unimos para capacitar a todos los ciudadanos de Medellín en conceptos básicos de ciberseguridad, ya que si el ciudadano tiene información de cómo podrían ser hackeados, ya tiene más facilidad de defenderse ante esos temas. Entonces, en la página www.esu.com.co, en el banner Capacítese en Ciberseguridad, pueden capacitarse los ciudadanos en todos estos temas de ciberseguridad. Como blindarse. Exactamente, en eso pueden trabajar. Gerente, Vale. O si no, como quieran. ¿No? Está bien. Gerente, hay un problema que está muy arraigado en la ciudad, es el tema del fleteo. ¿Sí? ¿Qué aporta la tecnología justamente para tratar de contrarrestar el tema del fleteo en la ciudad de Medellín? Claro, ahí hemos venido desarrollando lo que llamamos las zonas blindadas. Entonces, en Medellín ya tenemos 4 zonas blindadas. Sí. Una es San Antonio, otra es Parque Botero, otra es Laureles y otra el Poblado. Cuando hablamos de zona blindada es que no pasa un fleteo ahí. Entonces, lo que estamos haciendo, sí pueden pasar. Pueden pasar. Pero entonces, lo que hacemos es que todas, o sea, rodeamos estas zonas con cámaras. Sí. Entonces, todo lo que entre o salga en esas zonas va a ser grabado. Sí. Entonces, ahora, la semana pasada se realizaron 3 capturas muy importantes donde se localizaron, hubo un fleteo, anunciaron al 123 y a través de las cámaras realizamos todo el seguimiento de esa operación y la policía le dio captura a estos delincuentes gracias a la tecnología que tenemos instalada de las cámaras alrededor de la ciudad. José. A propósito de lo que le mencionaba José, a mí me queda muy claro cómo ayudan estas herramientas tecnológicas para los delitos macro, pero para los delitos micro, que son la mayoría, ¿cómo ayudan estas herramientas tecnológicas? Y cuando hablas sobre los delitos micros, ¿a qué te refieres? Cuando hablo de delitos macro, estoy hablando de los robos de vehículos, de motos, asesinatos y demás. Pero cuando es, por eso decía que un poco relacionado con lo que mencionaba José, más fleteos, o pequeños robos, hurtos, el celular, el portátil, en realidad estas herramientas tecnológicas sí sirven. Claro, claro que sí. Es más, hace poco también tuvimos la experiencia de un usuario, un extranjero al cual le robaron el celular. Y pueden mostrar resultados como los que muestran con los delitos macro. Exactamente, y mostramos todo el proceso. O sea, cómo estos delincuentes se rodeaban al extranjero, le robaban el celular y se generó las alertas a la policía del alrededor, ya que el visualizador tuvo la capacidad de identificar este hurto y se capturaron a todos los que participaron en ese robo y se regresó el celular al turista en este caso. ¿Qué es lo que hacen los, para mí, mal llamados robocops? Yo no entiendo. ¿Para qué sirven los robocops? Más allá de ser, entendería yo, como una cámara cualquiera de seguridad que hay en la ciudad. Sí, José B., lo que encontramos es que en Medellín la delincuencia cada vez se movilizaba y lo que teníamos en la ciudad de Medellín eran arcos con una cámara y de ahí no se movían. Entonces empezamos a buscar cómo podíamos tener un sistema que tuviera la capacidad de movilizarse en la ciudad,
que tuviera esa capacidad de tener las cámaras, no solo una, sino que tenemos 4 cámaras en el sistema como tal, en cada uno de los Robocop. Exactamente. Este es un tráiler que tiene paneles solares, entonces cual es autónomo en la captura de energía y tiene unas baterías que le dan capacidad de moverse a través de toda la ciudad. Adicionalmente tiene unas bocinas donde cuando detectan un comportamiento parametrizado dentro del sistema de Robocop, él genera un audio alertando y generando un mensaje persuasivo para que para poder que el delincuente sepa que ya lo detectaron y está ahí. Y genera todo un sistema de luces en el cual da la sensación de que es la policía la que se está acercando en ese proceso. Entonces lo que hacemos es rodear, o por ejemplo, si se calentó, por ejemplo, ahora que tuvimos problemas en Guayabal y se colocaron los 11 Robocop en todo Guayabal, y nosotros íbamos donde, por ejemplo, pusimos en un local donde constantemente estaba siendo hurtado, y colocamos un Robocop ahí y los mismos del comercio nos decían, no, por favor déjenlo ahí, que o sea, no nos volvieron a robar. Es como las fotomultas, la gente sabe dónde está y cuando va llegando le merma a la velocidad. ¿No han Cuando atentado es movible, contra pues, esos equipamientos? Claro que sí, sí hemos, los sistemas de todas maneras han sido objeto de intento de ataque. Como el sistema está blindado y también tiene un sistema de comunicación, entonces envía la información a la policía y llegan a también atender el evento cuando intentan agredir el proceso de Robocop. Entonces, lo importante de esto es que pasamos de estar fijos y no podernos mover a tener toda una capacidad de movilidad al interior de la ciudad. Gerente, digamos que el tema de cámaras está cubierto, pero el tema de reacción policial, ¿cómo está? Porque ustedes pueden hacer el seguimiento, pueden encontrarlos, pero ¿es la policía efectiva, eficaz en llegar al sitio y solucionar el problema? Claro, todo esto que implica recursos humanos siempre vamos a estar limitados. Tenemos una ciudad que tenemos alrededor de 3 millones de habitantes, aproximadamente 1.800.000, con el Valle de Aburrá 3 millones de habitantes, en el cual tenemos alrededor de 600, 800 policías para cubrir todo esto. Entonces, en realidad, siempre va a haber va a ser necesario más fuerza policial, y por eso la tecnología se vuelve un aliado estratégico en poder disminuir estos procesos de hurtos que se están dando en la ciudad. Pero también ahí la ESU está trabajando muy fuertemente para nosotros ser el middle entre el privado y el público, y poder conectar a través de un centro de monitoreo que vamos a tener en la ESU a muchas más cámaras privadas que den hacia el exterior, y poder identificar de manera automática eventos que se presenten en esos lugares y poderlos escalar al 123 de manera automática. Entonces venimos también trabajando en ese proceso. Es un esfuerzo que no solo puede ser del gobierno, sino también en conjunto con el conglomerado empresarial de la ciudad de Medellín, y venimos trabajando con ellos para poder aumentar la seguridad de la ciudad de Medellín. Gerente Edwin, hace poco se registraba una noticia muy triste y fue la riña que hubo entre hinchas del Nacional y el Medellín. Decía el alcalde Daniel Quintero en su momento, y abro comillas, que era muy tonta la persona en Medellín que se atrevía a sacar un arma porque Medellín estaba plagada de cámaras. ¿Cómo las cámaras ayudaron? Si, Duber, no tengo todavía el conocimiento si realmente hay una captura de estas personas o los que están allí involucrados, pero cómo las cámaras, digamos, ayudaron para poder dar con los responsables de este altercado que ocurrió hace 15 días. Claro, es muy importante que nosotros en Medellín tenemos alrededor de 3.600 cámaras. 3.600. 3.600. Estamos cubriendo una gran parte de donde los ciudadanos se mueven, entonces la probabilidad de que grabemos eventos como este que se presentó es muy alta. De todas maneras, todo esto está en un proceso de investigación, lo cual la Fiscalía y la Policía vienen trabajando muy fuertemente en poder ya dar conclusión a estos eventos de que tristemente se han presentado en la ciudad de Medellín. Gerente, ¿cuántas personas trabajan en ese centro de monitoreo que estamos viendo? En el centro de monitoreo trabajan alrededor de unas 50 personas, entre la policía, el ejército, también está la Secretaría de la Mujer, el DAGRE, entre otras. Todas las fuerzas están aquí integradas para poder tener una reacción en conjunta en el momento que se presente algún evento.
¿La información se guarda ahí por cuánto tiempo? Por normatividad, según el COMPES, en los temas de seguridad son 5 años que se debe grabar la información. O sea, que queda guardado. Queda almacenada la información. Lo que pasa es que va pasando, o sea, en tiempo real se graban 6 meses, luego de esos 6 meses se pasan a un sistema de almacenamiento alterno y luego se pasan a unos cassettes o cintas físicas para almacenarlo el resto de tiempo que se debe almacenar esta información. Gerente, todo este tema de la tecnología siempre también presenta retos. ¿Con qué retos se han encontrado ustedes en la ESU? Ahorita también hemos registrado mucho la noticia del hackeo del 123, por ejemplo. ¿Cómo les afecta a ustedes eso y cómo también se están blindando desde la propia ESU? Claro, ahí tenemos 3 aspectos muy importantes. Primero es la colaboración ciudadana. Sí. Por ejemplo, cuando estuvimos instalando todo lo que es Parque Berrío, San Antonio, Laureles, los edificios, las empresas, el comercio, se prestó de manera muy eficiente para poder instalar las antenas que nos permitiera comunicar, ya que hicimos todo un trabajo de tener una nueva tecnología de comunicación que es ondas milimétricas, pero hay un reto muy importante en los comerciantes del poblado. Hay algunos edificios que no nos dan acceso para poder colocar estas antenas, y viendo que eso es seguridad para todo el barrio. Pero hay temor de pronto en los residentes de no querer dejar ubicar estas antenas, se vulneraría de pronto la intimidad o seguridad de ellos mismos. ¿Cuál es la razón? Porque es una antena, una antena que las cámaras están alrededor de estos lugares y es un punto de comunicación que enviamos la señal para que lo envíe al 123, pero en ningún momento se está vulnerando ni la integridad ni nada, y es más, pagamos por tener ese punto, todo eso, pero son puntos estratégicos para poder cubrir la ciudad, entonces eso es un reto. El segundo reto es todos los temas de información hacia el ciudadano, por ejemplo, el tema de ataques cibernéticos está creciendo muy fuertemente y por eso es que hacemos este gran evento en la ciudad de Medellín, es el Colombia World Security Summit, que es totalmente gratuito para la ciudad, que se inscriben en www.cws.com.co de manera gratuita, se van a inscribir los usuarios, pero sí se deben inscribir porque la capacidad de Plaza Mayor va a ser en Plaza Mayor el 17 y 18 de mayo. ¿Es para un tema de seguridad o en qué consiste? Sí, ahí vamos a tener este túnel del tiempo, luego ahí se van a encontrar con un metahumano el cual va a tener la capacidad de comunicarse con los usuarios, entonces cuando vas entrando los llama, Duber, ven te entrevisto, hablemos de temas de tecnología, de inteligencia artificial y cómo se está moviendo todas estas tecnologías. Ese metahumano es una réplica del ser humano como tal y interactúas como si estuvieras hablando con una persona. Todavía está, eso es top secret todavía. Top secret. Y luego sigues caminando y vas a encontrarte un dron donde te puedes montar en el dron y es ese sueño de poder tener esa autopista de aeronaves no tripuladas sobre el río Medellín. En algún momento nos hablaba acá. Entonces ahí te vas a subir en el dron, va a ser un dron con realidad aumentada, te vas a poner las gafas y vas a sentir esa experiencia de cómo sería ese vuelo a través del río Medellín en esta tecnología. Y adicionalmente vamos a tener todo un tema académico donde van a estar contándole a los visitantes temas de interés en temas tecnológicos. Vamos a traer al experto más importante en temas de ciberseguridad del mundo. Vamos a traer al coordinador de inteligencia artificial del MIT, donde les va a estar contando esas nuevas generaciones de inteligencia artificial, qué nuevos empleos se están generando a través de esta tecnología. También vamos a tener el director de Seguridad Ciudadana de República Dominicana, donde nos va a estar contando las experiencias que ellos han vivido en temas de seguridad ciudadana y cómo la tecnología los ha ayudado a impactar de una manera positiva todo este tema. Vamos a tener alrededor de 12 países visitándonos en este evento y vamos a tener también el Gobierno Nacional, va a estar Saúl Catán, el alto consejero para asuntos económicos y tecnológicos, contándonos por qué es importante la creación de la Agencia de Ciberseguridad en el país y así vamos a tener un gran número de visitantes en este evento. Gerente, ya hemos hablado de Medellín y yo sí quisiera de pronto que ahondáramos un poquito más
en los otros municipios del Valle de Aburrá, cómo también cada uno de estos municipios tiene sus propios sistemas de seguridad y si en algún momento se integran entre todos, porque esa es la tarea de la ESU, integrar todos los municipios del Valle de Aburrá en cuanto al tema de seguridad. Vamos a hablar de eso, pero primero permítame, hacemos una pequeña pausa. La Secretaría de Movilidad de Bello está realizando actividades pedagógicas con los diferentes actores viales para fomentar conductas conscientes en los ciudadanos y cuidar así la vida en la vía. Estas jornadas tienen como objetivo crear conciencia para evitar incidentes o siniestros viales. Dedicados a la educación, para formar mejores actores viales. Estamos yendo a las calles, a las instituciones educativas, a las empresas, a los colegios, a las universidades, a las juntas de acción comunal, para dejar ese mensaje de que si cumplimos las normas de tránsito, con plena seguridad vamos a evitar la siniestralidad. Vamos a dejar menos lesionados y lo que más nos preocupa, menos muertes en las vías. Cabe destacar que en este municipio ha habido preocupantes cifras de accidentalidad en los últimos meses. Por eso se han intensificado no solo los controles con agentes de tránsito, sino también la sensibilización ciudadana. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia hablando de seguridad, de tecnología para Medellín y el Valle de Aburrá y me quedaban dos inquietudes. La primera, antes de irnos a comerciales. Gerente, ¿cómo se integran los demás municipios del Valle de Aburrá al tema de seguridad con Medellín? Porque uno tiene a Medellín como el 123, pero existe un 123 dentro de cada municipio, se integran entre todos. Esa es la primera inquietud. Y la segunda inquietud, creo que usted tiene mucho por contarnos sobre Big Data en temas de seguridad. Ahora nos hablaba un poco sobre, por ejemplo, el color del carro, pero cómo también la Big Data y también pues, el tema de inteligencia artificial se va articulando en otros elementos para la seguridad. Sí, nosotros todo el 123 del Valle de Aburrá es el de Medellín. Y ahí a través del área metropolitano integramos todo el ecosistema del resto de las alcaldías alrededor de la ciudad y el área metropolitano es ese enlace el cual nosotros trabajamos muy constantemente con él y hacemos todo ese apoyo a las diferentes alcaldías, no solo de Medellín, sino también del área metropolitana. Y sobre el Big Data e inteligencia artificial, sí, está trabajando, como les contaba, en las LPR, pero también está trabajando, por ejemplo, en Estadio Seguro. Tenemos todo el tema de reconocimiento facial. Ahora estamos trabajando también en tener inteligencia artificial en los comercios, donde puedan visualizar un arma y al visualizar el arma, le genere la alerta de manera automática al 123. O sea, sin llamar ni nada. Sin llamar ni nada. Estamos trabajando en ese proceso y la inteligencia artificial cada vez nos va ayudando y nos va entregando herramientas a poder automatizar mucho más todo ese proceso de seguridad en la ciudad. Y con los municipios, esas cámaras se integran también con las de la central del 123, por ejemplo, Envigado, Itagüí, Bello, que tiene también, que ha invertido en todo el tema de cámaras. Actualmente venimos desarrollando un proyecto donde nos podamos conectar directamente con las secretarías de seguridad del Valle de Aburrá para poder tener toda esa información, pero en la actualidad no están integradas las cámaras, todo el sistema de CCTV está independiente por cada una de las ciudades. Gerente, el tema de la seguridad en Medellín a otras ciudades, ¿cómo es la asesoría? Me imagino que de otras ciudades solicitan mucha asesoría a Medellín porque tengo entendido la ciudad que tiene más cámaras, mayor número de tecnología al servicio de la seguridad, ¿o me equivoco? Así es. Nosotros actualmente venimos asesorando alcaldías a nivel nacional. Estamos trabajando con Cartagena, con Sincelejo, con Barranquilla y con algunas otras de la ciudad. Y adicionalmente estamos también dando consultoría a nivel internacional. Estuvimos ayudándole a Costa Rica y al gobierno de Costa Rica en conjunto con el gobierno de Estados Unidos en implementar estrategias y contarle cómo estábamos trabajando aquí en la ciudad. También en México estuvimos también ayudándoles en estos temas, entonces también estamos trabajando en poder
tener todo ese alcance internacional a nivel de la entidad. Hemos traído alrededor de 17 delegaciones el año pasado a nivel internacional y en este evento, el Colombia World Security Summit, tendremos alrededor de 12 delegaciones a nivel global. Gerente, ahora durante los comerciales yo le consultaba acerca del mantenimiento de estas cámaras, es decir, la tecnología es sensible, pero también es atractiva de pronto para las personas que se roban estas cámaras. ¿Cómo es ese manejo y cuánto invierten ustedes en poder sostener estas 3.600 cámaras? Sí, es una gran inversión la que se debe proporcionar para poder hacerle mantenimiento a todas estas cámaras. No solo el hurto, sino también las cámaras se desincronizan, o sea, ya no visualizan hacia un punto porque es una tecnología mecánica, entonces esta debe ser ajustada constantemente para poder tener visualización. Los lentes también se opacan y se ensucian, o a veces las abejas hacen paneles en las cámaras como tal, entonces tenemos que hacer todo un trabajo para poder mantener todo este ecosistema, esta infraestructura, y es por eso que en la ESU también venimos trabajando en crear un modelo mixto, donde el empresariado también vincule sus cámaras en todo un ecosistema de seguridad y nosotros conectarlas, hacer ese middleware de conexión hacia el 123. Y de esa manera todo el tema de conectividad, energía, todo esto que son esos costos también de mantenimiento a todo ese ecosistema tecnológico pueda ser también soportado por todo el comercio. Gerente, a mí me genera una duda con el Parque Lleras, porque pues también hace poco, cuando empezó este cerramiento del parque, decía el alcalde de Medellín que iban a disponer unas 25 cámaras. Explíquenos cómo la ESU, en unión con la Secretaría de Seguridad, determina esos puntos de calor o esos mapas donde dice aquí tienen que ir cámaras, aquí tienen que ir. ¿Cómo se van definiendo? Claro, el primer análisis es con la policía, donde estos nos dicen cuál es el volumen de reportes de eventos que se presenten. La segunda variable es las denuncias que da la ciudadanía en todos los temas, en el 123 de eventos de hurto y todo ese proceso que se realice. El tercero es cuáles son esos puntos, como por ejemplo lo vemos en Provenza y todo, que son puntos donde es hotelero, hay muchos comensales. Entonces, eso también son variables tenidas en cuenta ahí y de esa manera se hace toda una ponderación de esas variables y se deciden cuáles son esos puntos estratégicos para colocar las cámaras en la ciudad. Gerente, pues agradecerle por habernos acompañado. Qué bueno saber que tenemos una empresa de seguridad urbana que trabaja y vela por estar constantemente renovando la tecnología por la seguridad, no solamente de los medellinenses, sino de todos los habitantes del Valle de Aburrá. Y qué bueno también saber que la tecnología, hay veces uno es muy temeroso porque ve la tecnología como solamente para el mal, tanto ataque y tanta cosa que se presenta, pero se da uno cuenta que realmente también hay gente y hay instituciones trabajando con la tecnología para el servicio del bien. Muchas gracias, gerente, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les recuerdo www.cwss.com.co para que asistan al evento y www.esu.com.co para que se capaciten en temas de ciberseguridad y de esta manera seguimos construyendo esa Medellín futuro que todos nos soñamos. Muy bien. José, usted nos tiene noticias, nos tiene información. Sí, señor, y tiene que ver con el Día de las Madres, porque a propósito del Día de las Madres, ProColombia afirma que con motivo de esta fecha, que se convierte en la segunda más importante del año para el tema de los floricultores después de San Valentín, se venden cerca de 50.000 toneladas de flores con motivo del Día de las Madres. Esto es un 10% más de lo que se vendió en el año 2022 con motivo de esta fecha. Y vale la pena notar que esta cifra, que es bastante favorable, tiene que ver con una cifra que es, por decirlo menos, bien significativa. María Andrea, ¿usted cree que cuántas flores, usted que es de la zona de La Ceja, cuántas variedades de flores se venden de Colombia al exterior? Variedades. Variedades. Ay, Dios, José, me estás poniendo... Usted de La Ceja. Usted es de La Ceja. ¿Cuántos Usted sabe de petalitos salen por flores. ahí? Variedades. Me voy a hacer quedar mal al pueblo. Le van a quitar No la sé. condecoración. Mientras María Andrea piensa duer, ¿cuántas variedades? Pero deme un rango, no sé, más de 50. No sé, diría unos 30. ¿Cuántos? 30, Variedad. 50, Andrea Sierra. ¿Cuántas variedades de flores hay?
No, ni idea. ¿Cuántos petalitos? Pues le cuento que hay 1.600 petalitos 1600, distintos. hágame el favor. 1.600 variedades de flores que se venden. 1.600. En la ceja. Soy rajadísima. No me mire a mí. 30, 40, 50, venga, le pegaron el chance también. Oiga, bastante. Una cifra, por eso la digo, es una cantidad exagerada. O sea, yo cuando vi la cifra me quedé sinceramente impactado. 1.600 variedades de flores. María Andrea, usted nos tiene Obviamente información. serían muchas subvariedades, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre todo de 6, 7, 10 ¿cuántos tipos de flores. rosas hay? Es Sí, correcto. también. Es correcto. Muy bien, María Andrea, usted nos tiene información sobre el Bajo Cauca. Hace unos meses, desde el mes de febrero, recordemos que el departamento de Antioquia ha vivido una situación de tensión por cuenta del paro minero que involucró a varios de las personas que trabajan con la minería, unos legal, otros ilegal en el Bajo Cauca, y que por supuesto pues esto generó tensiones incluso para el transporte de carga. Cuando vino el presidente, vino la ministra de Minas, de Ambiente, el gobernador de Antioquia también estuvo allí al frente, pues se comprometieron en algo y dijeron que el Bajo Cauca iba a tener un proyecto llamado un laboratorio de vida. Ayer el gobernador de Antioquia viajó al Bajo Cauca para poder dar inicio a este laboratorio de vida, que en qué consiste, va a tener un desarrollo bajo 5 líneas estratégicas con el propósito de darle una opción diferente a las personas que están trabajando esa minería ilegal para que puedan tener un sustento, una economía productiva, educación. Recordemos que el presidente Gustavo Petro incluso prometió generar los esfuerzos para poner allí una universidad. Veremos a ver qué sucede con esto. Condiciones de vida digna, esto en cuanto a acueducto y vivienda. También hábitat en equilibrio, es decir, preservar el medio ambiente por la cantidad de hectáreas que se han destruido en el Bajo Cauca y, lo más importante, paz territorial, convivencia y cuidado de la vida. Para esto se van a invertir 189.000 millones de pesos. Por supuesto, esto va a ser un proyecto que no se va a ejecutar en el corto plazo, sino que dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, que ayer estuvo allí en la región del Bajo Cauca, exactamente en el municipio de Caucasia, estará incluido en lo que se empezó a ejecutar desde su gobierno en la Agenda Antioquia 2040. Y es que José hace un momento nos hablaba de las variedades de flores para el Día de la Madre. De las 1.600 De las variedades. 1.600 variedades. Ahora Andrea Sierra nos va a contar de los 1.000 policías que van a cuidar la seguridad en la ciudad de Medellín durante el Día de las Madres. Con sus Ese variedades dispositivo de seguridad, Andrea Sierra, ¿qué han anunciado las autoridades? Mire, lo que quieren es priorizar ciertos lugares. Usted sabe mejor que yo, Duber, porque ha sido siempre su fuente, pues que el Día de las Madres tiende a ser uno de los más violentos de todo el año, y previendo esta situación y buscando pues cambiar esos índices que se tienen, es que 1.000 uniformados se van a comprometer con la nueva estrategia que se tiene para este fin de semana, tanto sábado como domingo, para la celebración del Día de la Madre de los antioqueños, puntualmente de los habitantes de Medellín. Y hay una cifra que no se puede dejar pasar por alto. De acuerdo con los informes entregados por las autoridades distritales, serían 443 días no consecutivos que se presentan sin homicidios en la capital antioqueña, una cifra para celebrar y que se quiere continuar durante estos 2 días de celebraciones. Dentro de esas mismas cifras, Duber, para el 2022 se presentaron reducciones históricas en esta celebración. Estamos hablando que los homicidios bajaron en un 79% y las lesiones personales un 73%. Entonces se espera mejorar esas cifras a través de ese dispositivo que se tiene este fin de semana con 1.000 uniformados que harán presencia. Duber, Esperemos que ¿usted sí. sabe de algún Día de las Madres sin homicidio en los últimos años? O sin riñas. No, sin riña imposible, pero sin homicidios. No. Lamentablemente siempre se presenta algo, porque es un día muy violento, que debería ser el día más feliz para las madres, se convierte en un día bastante trágico, porque los hijos que no se quieren entre ellos, van donde la mamá, comienzan a consumir licor, empiezan a pelear, y ahí todo termina en tragedia, lo que debería ser un día bien bonito de regalo de madre o entre vecinos. El llamado es precisamente al buen comportamiento, no nos excedámonos en la celebración, pero no en el consumo de licor. José, usted tiene noticias deportivas. Por eso el Día de las Madres es todos los días, muchachos, para que no nos presionemos. Bueno, arrancamos con la Liga. El Deportivo Independiente de Medellín dejó pasar la oportunidad en casa de meterse al grupo de los 8, 2-2 empató frente al Once Caldas de Manizales. El cuadro rojo de Antioquia tuvo modificación de parte del profe Botero, utilizó a Andrés Ricaurte no en la primera línea de volante, sino en el puente ofensivo, haciendo una especie de reemplazo para Miguel Monsalve, que está con la Selección Colombia Sub-20. Volvió a utilizar a Andrés Mosquera Marmolejo. David González, después de la lesión, no le había dado números o minutos, por lo menos a Andrés Mosquera, para jugar. Sin embargo, lo metieron y al minuto 51 lo tuvieron que volver a sacar lesionado. Y el otro cambio que llamó mucho la atención, el poderoso, fue el de Andrés Cadavid.
Jugó Palacios y jugó Víctor Moreno en la zona defensiva y el capo, el capitán, el referente, estuvo en el banco de suplentes, lo que de antemano deja cierta suspicacia por la decisión que toma el nuevo técnico encargado del Deportivo Independiente de Medellín, el señor Botero, sobre si hay o no algún inconveniente con uno de los líderes del equipo. Pero la realidad es que el capo está pasando por un mal No es el momento, mejor José. momento, sí. La Está verdad pasando no es el por un mejor mal momento, José, pero sigue siendo Y se la ha visto referencia comprometido defensiva. en varios de Pero los es que goles igual que le han hecho a Al Medellín. Medellín le volvieron a meter un gol faltando 2 minutos para acabar el partido. Es decir, sí, está algo, no se ve en su mejor forma Andrés Cadavid, pero tuvo a Palacios y tuvo a Moreno y le siguieron pasando factura al Medellín en la zona defensiva faltando 5 minutos. Es decir, no es un tema de Andrés Cadavid, es un tema de concentración defensiva. Bueno, lo dice José, que es el que sabe el tema. Nuestro invitado de hoy también trae noticias, pero son noticias muy positivas y qué bueno que nos esté acompañando el doctor Carlos Chaparro, director de Sapiencia. Siempre nos acompaña con buenas noticias. Director, bienvenido una vez más a la primera mesa de opinión de Antioquia. Qué bueno que nos esté acompañando porque, como digo, muy buenas noticias. Gracias, Ruber, a José, María Andrea y Andrea, pues sí, por supuesto, a los televidentes, que son la razón de ser de los medios de comunicación. Efectivamente, Sapiencia está ahora en pleno proceso de convocatoria para quienes aspiren a tener recursos de cara al ingreso a la educación superior para el segundo semestre del presente año. Hemos Tenemos dificultades con la audio, pero ahí tenemos el micrófono. Hemos sacado adelante la convocatoria pues, más grande en la historia, con el mayor número de cupos que podamos nosotros haber contado antes, en todas las líneas, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrados, y con unas variantes muy importantes. Yo pues les puedo decir que con honestidad hoy la ciudad tiene un mejor escenario para la educación superior, para el acceso a la educación superior, porque la matrícula cero, que no es el objeto pues, de esta conversación hoy, ha propiciado que en las instituciones de educación superior públicas de la ciudad, quienes estén allí puedan tener asegurado el pago de la matrícula. Entonces, antes los recursos de estas convocatorias, como de la que voy a profundizar un poco más ahora, se dirigían para universidades públicas y privadas, porque no existía la matrícula cero. Recordemos que la creamos nosotros en el año 2020. Y al distribuir los recursos, quiere decir que parte del recurso se iba para las públicas, parte del recurso se iba para las privadas. Esta vez, como ya hay matrícula cero en las instituciones de educación superior públicas, el grueso del recurso se va a ir a las privadas. Y esto es positivo, porque Medellín tiene un 52% de los estudiantes en de educación superior en las universidades públicas y un 48% en las privadas, pero con el agravante de que la mayoría de la demanda de cupos van a las públicas. Esto hace que entonces se presenten muchas personas y solamente entran los que tengan como cupo estas universidades, entonces queda una buena cantidad sin satisfacer esa necesidad. Por eso es necesario generar cupos en las privadas para que así el sistema educativo se equilibre, y mucho más ahora que las instituciones de educación superior privadas están teniendo un déficit en la matrícula, preocupante, en algunos casos hasta el 30%. Eso significa que con esta medida que hemos tomado vamos a poder equilibrar el sistema educativo y mejorar la situación de las instituciones de educación superior privadas y por lo tanto las posibilidades de nuestros jóvenes de cursar programas. Son 4.437 cupos totales. Tenemos nosotros, por ejemplo, para estudiantes de pregrado, la cifra de 3.693 cupos. Y tenemos en posgrados distribuidos en 3 programas las siguientes cifras. En los programas internacionales, 181 cupos. Lo máximo que se habían entregado antes eran cifras que se acercaban a los 65, 68. En formación avanzada, que es un programa para maestros, las máximas cantidades llegaban a ser del orden de 60 cupos. Hoy tenemos nosotros 217 y algo muy importante, los posgrados de maestros son totalmente gratis, o sea, los maestros tienen beca total. Y los posgrados en Colombia, en las universidades colombianas, que se llama Extendiendo Fronteras, tenemos 346 cupos, los máximos alcanzados eran del orden de 90 cupos. Así que tenemos
gratuidad en maestros, mucho más alto la cifra en todos, pero para mí lo esencial que quiero resaltar es que el grueso del recurso va a propiciar el acceso a la educación superior privada, y la pública la tenemos atendida con matrícula cero. Director, ¿para cualquier universidad? Para todas las universidades públicas y privadas, Medellín, para que tengamos el conocimiento, tiene 33 instituciones de educación superior. De esas 33 hay 8 que son públicas y 25 privadas. Pues bien, para las 33 es esta oferta. Bueno, hablamos de más de 4.000 cupos para acceder a créditos contables. ¿Cómo se condonan esos créditos, director? La condonación es una figura buena, aunque algunos han querido satanizarla, en realidad es una figura buena. Una condonación, para que las personas lo entiendan, es como una beca, pero que se entrega con condición, condicionada. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si la persona cumple 3 requisitos básicos, que son los que posibilitan la condonación, al final no va a devolver ni un solo centavo. ¿Y cuáles son esos 3 requisitos? Son, primero, que la persona durante el tiempo que esté estudiando, su promedio académico no disminuya de 3,2, que no es un promedio, pues, es el más alto. El segundo, que haga prestación de horas del servicio social y que la bajamos de 80 a 40 para que les quede mucho más fácil. Y el tercero, que la persona termine el programa. Digamos que incluso las 2 anteriores incluso pueden fallar durante la carrera y hay forma de remediarlas. Si termina el programa, la condonación está prácticamente asegurada. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse y dónde lo pueden hacer las personas? Las inscripciones se deben hacer a través de la página de Sapiencia, que es www.sapiencia.gov.co. Allí van y encuentran una serie de enlaces, buscan el que dice fondos. Cuando le dan clic a fondos, le despliega un menú de otros enlaces, en total 5 enlaces. Uno que se llama Fondo EPM y Universidades, eso es para quienes vayan a estudiar programas tecnológicos, técnicos profesionales o universitarios. El segundo se llama Fondo EPM y, Fondo Presupuesto Participativo, que es para los mismos programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales. Y los otros 3 son los de posgrados. Hay posgrados nacionales y posgrados internacionales. Los requisitos, José, varían un poco entre un programa y otro, por eso explicarlos todos de conjunto requeriría un tiempo enorme, por eso es mejor que vayan y los miren en la página de Sapiencia. Y una cosa así muy importante que siempre yo aprovecho para enviar este mensaje: estos programas son para que definitivamente nosotros como ciudad tengamos un talento humano que nos permita cada vez más acercarnos a esas nuevas industrias que estamos requiriendo con urgencia. Y por esa razón, no son programas que se oferten para que ensayen, para tomarlo a la ligera. Quien vaya a tomar un programa de esto debe tener una plena claridad que el tipo de programa que va a tomar, si es el que efectivamente quiere estudiar y que está acorde con sus potencialidades. Sí, porque si no es quitarle la oportunidad a otra persona que sí tenga esa arrancan certeza. a estudiar y después de un semestre dicen esto no es lo mío y se van. Que digan en 2 semestres no es lo mío, pero que termine. Sí, y la segunda es que efectivamente tengan ese propósito de terminar, porque entonces el crédito condonable ya se vuelve un crédito ordinario y ahí sí sería una complicación. Bueno, director, agradecerle por traernos siempre buenas noticias y el llamado a todos los medellinenses. Ahí están las oportunidades, aprovechar estas becas, fácil de acceder y condonables, lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Chaparro. Muy bien, gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde y decirles que nosotros tenemos en cada una de las comunas un puesto fijo, donde incluso les ayudamos a diligenciar el formulario, o sea, los ayudamos a inscribir. Y si no, lo pueden hacer directamente a través de la página. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con más invitados. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín.
Muy bien, aquí me quedé haciendo caras porque Andrea Perdón. Sierra me ¿Vamos a estaba hablar de haciendo qué? una pregunta. Sí. Candente. ¿Y qué más se hace? Que es el entorno de la noticia, ¿no? Y- Muy bien. Y hoy también vamos a hablar de política. Es viernes, pero es amplio este panorama de precandidatos a la gobernación de Antioquia. Y no podemos dejar ninguno por fuera, de lado. Y por eso hoy Y menos a uno bien cercano. menos a uno que es bien cercano, bien conocido y que nos ha acompañado bastante, no solamente en tema político, sino en análisis de la situación del país. Y es nada más y nada menos que el doctor Jorge Gómez, aspirante a la gobernación de Antioquia. Doctor Jorge, bienvenido una vez más a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, muy a gusto de estar aquí, sí, como ustedes lo dicen, yo me siento aquí como en casa, realmente me tratan muy bien y a uno donde lo tratan bien, pues se amaña y Vuelve. quiere venir, ¿no? Lo repite. Dicen que son muy amables con nosotros y pues a veces tenemos diferencias, discrepancias, pero las tratan con respeto. Yo creo que eso es importante, es bien importante. Hace Qué usted bueno. parte de ese ramillete de precandidatos a la gobernación de Antioquia. Y antes de que hablemos de su candidatura, ¿cómo empieza usted a ver el panorama a las elecciones del mes de agosto? El mes de octubre. De octubre, 29 de octubre, sí, Me señor. la está adelantando. Hombre, no, el panorama es complejo porque en épocas de crisis la política también hace crisis. Y el hecho de que haya tantos candidatos responde a que la sociedad está en una crisis profunda. Y desde luego en las crisis todo el mundo quiere poner su punto de vista o tiene expresiones muy variadas o simplemente quiere pescar en río revuelto. El panorama es complejo, pero yo creo que se va aclarando, la espuma va bajando y van quedando realmente los candidatos que van a ser. En el caso nuestro, yo soy precandidato porque Dignidad y Compromiso, mi partido, va a elegir entre 3 personas que nos inscribimos, porque se abrió un proceso de inscripción, uno solo para ir a la contienda, muy probablemente hasta el final, porque las expectativas de acuerdos no es tan fáciles, aunque el partido pues tiene toda la autonomía de manera institucional de llegar a acuerdos con otras fuerzas ¿Quiénes políticas. son los otros dos? Los otros dos son el doctor Juan David Montoya, que es fue funcionario de la administración de Fajardo, fue el que manejó el programa muy interesante de entornos protectores para jóvenes. Todos esos programas de deportes nuevos que hicieron para proteger jóvenes de la drogadicción y de la delincuencia, los manejó él con mucho éxito. Y después ha sido, el último cargo que tuvo fue secretario de Educación del Retiro, y es una persona ampliamente capacitada, pues no solo para competir, sino para gobernar. Y él viene, pues dijéramos, del origen de él es Compromiso Ciudadano, el origen mío es Dignidad, que nos juntamos, como ustedes saben, hace unos Dignidad y meses Compromiso. Harry Robledo. en Dignidad y Compromiso. Y entonces ellos llegaron con... Yo era candidato único de Dignidad antes de eso. Sí. Pero cuando llega pues Compromiso no podemos imponerles que seamos el candidato, y la unión de las dos fuerzas hizo que otra persona que no era ni de Dignidad ni de Compromiso, que estaba armando una fuerza que él la denominó la Selección Antioquia, se inscribiera también como precandidato de Dignidad y Compromiso, que yo creo que ustedes lo conocen, lo han tenido aquí, el doctor Cristian Jalavi. Sí, señor. El doctor Cristian Jalavi es precandidato también de Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso. Somos los 3 y vamos en un proceso Pero hasta nos final acaba de dar la de junio. noticia. ¿Ah? Nos acaba de dar la noticia. Bueno, No vamos en un sabía. proceso hasta final de junio a elegir uno de los 3 para ir a la contienda de octubre. Y es un proceso serio, acordamos unas reglas de juego, no vamos a hacer una competencia, dijéramos una guerra a ver quién queda, ni consulta, ni esas cosas. Entonces, ¿cómo hace el mecanismo para elegir precisamente En cuál es? principio esto, vamos a ir los 3 a todos los escenarios que podamos. Los 3 a presentar nuestros puntos de vista y a unificar esta fuerza en todo el departamento. Y al final del proceso se van a tener 2 insumos. Uno, una consulta entre líderes de opinión. Se va a hacer una selección de entre 50 y 100 líderes de opinión del departamento para preguntarles qué opinarían ellos de los 3 precandidatos. Si no, Muy novedoso. Sí, bastante y el otro mecanismo es que estamos buscando, contratando una empresa que perfile a los 3 precandidatos y haga un análisis serio de cuál de los 3 tiene más posibilidades de potenciar al partido y de crecer electoralmente. Y la conjugación de esos 2 insumos le darán al comité ejecutivo la información suficiente para decidir uno de los 3. Procuramos hacer un proceso donde no haya heridas. Yo les he dicho es que si hacemos una competencia y nos vamos a que la militancia vote, yo lo más suave que puedo decir de uno de mis compañeros es que yo soy mejor que uno de ellos para competir, pues.
No, para no decir que es malo, yo digo, no, yo soy mejor. Y eso ya termina siendo una cosa compleja. Entonces, realmente, una cosa objetiva es quién de los tres, hay empresas expertas en esos temas, cuál de los tres le puede ayudar más al partido y cuál de los tres cae mejor en líderes de opinión del departamento, y los otros acataremos, si no somos ungidos con la candidatura, a quien quede como candidato, y vamos a trabajar duro por su candidatura. Yo les he dicho, yo me ofrezco de jefe de debate del que quede. Si yo no quedo el jefe de debate del que quede, y no voy a ser candidato ni a asamblea, ni al consejo de ninguna parte, sino que me pongo la camiseta del partido a construir partido. ¿Y hay puntos de acuerdo entre ustedes? O sea, ahí dentro de la ideología que tiene cada uno, ¿tienen puntos en los que se encuentran? Sí. Tenemos una gran, dijéramos, unidad en que no somos parte de ninguna de las fuerzas que gobierna en Colombia. Somos ni del gobierno nacional, ni del departamental, ni mucho menos del municipal, con quien tenemos unas líneas rojas muy profundas. O sea, con la administración, aunque nosotros no aspiramos a la alcaldía, sino a la gobernación, las líneas rojas con la administración Quintero, que es parte de Antioquia, son bien profundas. Y las diferencias también con el doctor Aníbal Gaviria son bien grandes. Ustedes saben que el único diputado que tiene dignidad y compromiso, Luis Peláez, ha sido de oposición al gobierno y crítico de la gestión del gobernador, entonces tenemos diferencias grandes. Y con el gobierno nacional también, nuestro partido se declaró en independencia desde el principio. No nos volvimos independientes porque nos quitaron unas cuotas burocráticas, no. Nosotros somos independientes desde el principio porque consideramos que este es un gobierno con el que no tenemos identidades que nos permitan acompañar toda la gestión. Seguramente habrá cosas con las que podamos estar de acuerdo, pero por ahora en la inmensa mayoría de los asuntos no hemos estado de acuerdo. Entonces, la primera cosa en la que estamos totalmente de acuerdo es que no somos fichas ni alfiles, ni dependemos de ninguno de esos tres centros de poder, ni la nación, ni el gobierno departamental, nacional o municipal. La segunda cosa es que estamos en contra de esa absurda polarización de dividir a Colombia entre guerrilleros hijuetantas y paramilitares tales por cuales. En eso también. Y estamos de acuerdo en una cosa bien importante, que Colombia y Antioquia no tienen salida hacia futuro si no empezamos un proceso de generar riqueza. Colombia es un país cuyo principal problema es la falta de generación de riqueza. Mire usted, están proponiendo una reforma a la salud. Y la discusión hoy está en torno no solo a quién maneja los recursos de la salud, sino de dónde van a salir los recursos que faltan para atender para la atención primaria, ¿no? Y para la promoción y la prevención. Y no hay de dónde. O sea, nadie sabe decir de dónde van a salir los recursos. Por todas partes los proyectos que supuestamente son proyectos de bienestar se encuentran con un muro, no hay recursos. Y no hay recursos porque la inversión pública en un país como Colombia corresponde a un país que genera muy poca riqueza. Si Colombia tuviera un Producto Interno Bruto per cápita muy superior al que tiene hoy Colombia produce menos de $6.000 por habitante al año. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza, nos ponen niveles de países de muy bajo nivel de desarrollo, de muy bajo desarrollo. Colombia tiene que hacer una política de generación de riqueza. Y la generación de riqueza no se produce sino produciendo industria, agro, y eso no se puede defender sino eliminando la competencia desleal a la que estamos sometidos. Si eso no lo resolvemos, el resto de asuntos nos pone fuera de órbita. Doctor Gómez, yo le quiero hacer dos preguntas para responder más o menos en una, porque creo que irían encaminado en lo mismo. Y la primera es, para usted, ¿Antioquia va bien? Y con ella le pregunto, ¿qué es lo más urgente que se necesita hacer en el departamento? Bueno, Antioquia va mal. Yo he dicho que la administración departamental es una administración insulsa. Uno no encuentra como... O sea, hay gente que dice, no, es que el doctor Gaviria es muy buena persona y el doctor Gaviria dijo una cosa, dijo la otra, pero yo quisiera saber cuáles son las ejecutorias de esta gobernación. Uno no las encuentra por ningún lado. ¿Y cuál es el problema de Antioquia? Yo le voy a dar dos datos para que ustedes lo tengan. El principal producto de exportación de Antioquia es el oro. O sea, en cuanto a comercio exterior, Antioquia depende del oro. Y el 60% del oro que producimos está saliendo de contrabando. ¿Ustedes se imaginan si nosotros lográramos una verdadera campaña de legalización y formalización de nuestros pequeños y medianos mineros, la cantidad de oro que se exportaría legalmente y el incremento de las regalías y el incremento de los impuestos que recaudarían en nuestro municipio? Sería impresionante, sería una cosa impresionante. Y el principal producto de importación de Antioquia es el maíz.
O sea, nosotros lo que más exportamos es oro y la mayor parte del oro que exportamos lo exportamos de manera ilegal. O sea, no está en las cifras oficiales ni produce efectos fiscales para los municipios. Perdón, pero ¿ilegal por grupos armados ilegales o ilegal porque no están registrados o minería no, ancestral? ¿Qué tipo de ilegalidad? En Colombia, para un minero nacional, pequeño y mediano, ancestral y tradicional, legalizarse es más fácil ganarse el baloto que legalizarse. Legalizarse para un pequeño y mediano minero es imposible en Colombia. Porque los requisitos que le exigen al minero ancestral y tradicional para poder entrar en la legalidad y tener título minero son iguales que los que le exigen a una multinacional con un enorme poder financiero, con una enorme fuerza financiera. Te digo, es absurdo. Yo lo pongo en un ejemplo coloquial, fácil de entender. Usted necesita un permiso para vender confites en la calle como vendedor ambulante y el Éxito necesita también un permiso para poner una gran superficie. Imagínese donde los requisitos sean los mismos para el que vende unos confiticos en un cajón que para la gran superficie comercial del Éxito, de Jumbo, de cualquiera de esas. Así pasa en la minería. Para un minero ancestral y tradicional, poder tener un título, un permiso para ejercer la actividad minera, tiene que cumplir los mismos requisitos que una gran multinacional. Entonces es imposible. Los mineros en Colombia no se formalizan y legalizan porque sean criminales. No, es porque el Estado les pone tantas barreras que es imposible. Es la pelea que llevan los mineros y con Alminercol y unas organizaciones mineras hace rato. Es que haya procesos de legalización y formalización, que haya requisitos diferenciales. Para el grande unos requisitos, para el mediano otro y para el pequeño otro. Eso es como de tan lógico que la gente dice, bueno, ¿y eso por qué no lo hacen? No lo hacen porque quien gobierna Colombia le sirve a las multinacionales, les gusta hacerle favor a las multinacionales. Esa es dijéramos, la primera cosa. Y la otra es la del maíz. Colombia, Antioquia es un gran consumidor e importador de maíz. Nosotros tenemos tierras aptas para producir de manera eficiente todo el maíz que consumimos y mucho más, incluso para exportar. Pero estamos importando una cantidad enorme de maíz. Entonces, ¿cuál es el lío? Es que produzcamos maíz en nuestro territorio y ahí sí toca pelear con el gobierno nacional para que nos ponga en condiciones no desventajosas como la que están haciendo los importadores de maíz hoy. ¿No somos competitivos para esos cultivos de maíz o qué? No, tenemos que enfrentar una competencia desleal. Sí somos competitivos. Es que si usted tiene tierras aptas y le aplica la ciencia y le aplica la tecnología y le aplica pues buenas prácticas agrícolas, eso está inventado en el mundo. El problema es que a nosotros nos venden maíz producido con todas las mismas técnicas que ya están inventadas, pero subsidiados en otras latitudes. Entonces ya estamos en un problema de competencia desleal. Y ahí hay un gobierno nacional, porque eso no lo puede hacer un gobierno departamental, tendría que poner la dura al gobierno y decirle, bueno, o renegocia los tratados de libre comercio y nos pone a competir en igualdad de condiciones, porque si hay libre comercio tiene que ser en igualdad de comercio, no, si no, no es libre, deja de ser libre. ¿Habría que subsidiar el maíz que se produce o habría que poner unas restricciones al maíz que está entrando? Pues mientras no haya renegociación de los tratados de libre comercio, habría que subsidiarlos, habría innecesariamente, pero lo ideal es renegociar y es que allá no haya subsidios. Es que la negociación del tratado de libre comercio fue horrible. Un amigo mío ponía un ejemplo, la negociación fue como que usted tiene un adversario y el adversario tiene una ametralladora en la competencia y usted tiene una navajita. Entonces firman un tratado de libre comercio. Entonces el tratado de libre comercio es que el otro se queda con la ametralladora y le quitan a usted la navajita. Tremendo negocio, doctor. Y el otro no es John Wick, Permítame, entonces... hacemos una pequeña pausa. Hay mucho por preguntarle. María Andrea tiene pregunta, José tiene pregunta, pero ya volvemos. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. María Andrea, usted quedó con pregunta para nuestro invitado. Adelante. Sí, mire, señor Jorge Gómez, usted hablaba al inicio acerca de los retos que tiene Antioquia, pero también de la capacidad de inversión. El presupuesto del departamento de Antioquia es muy bajito en comparación incluso con el de Medellín. Y esta semana se daba un debate importante en Río Negro, que incluso usted estuvo en la Comisión Sexta hablando de los temas del aeropuerto, pero digamos que esa conversación principal era acerca de Antioquia Federal. ¿Cómo sacar recursos para poner a Antioquia adelante con esos retos que tenemos en cuanto, creo que el presupuesto ahora, si mal no estoy, está sobre los 5 billones de pesos en el departamento, pero también viene la discusión de Antioquia Federal. ¿Qué advierte usted sobre esto? ¿Cuál es
su mirada. posición No, sobre Colombia Federal. yo les voy a decir con franqueza, yo no entro en esa me parece demagógico eso de Antioquia Federal, eso no tiene sentido. Colombia país Federal. federal. Bueno, Colombia Colombia Federal. Federal, es Colombia Colombia Federal. Federal. Yo creo que Colombia tiene un régimen descentralizado en el aspecto de las responsabilidades que tienen los entes territoriales bastante adecuado. Es bastante adecuado que las responsabilidades de educación, de la salud pública, hay una serie de funciones que se le han entregado a los entes territoriales que creo que es la manera de descentralizar. El problema ¿dónde está? En que les han entregado las funciones pero no la plata. El problema no reside sino en eso, pero no es una cosa pequeña porque es de mucho dinero. Claro, la responsabilidad es sin recursos, pero entonces por eso es que están diciendo, venga. Pero no ministro. necesita usted convertir a Colombia en una Colombia federal para que los recursos fluyan. Lo que hay que hacer es una reforma al sistema general de participación. Es que mire, el sistema general de participación, por ejemplo, que es lo que le transfiere la nación a los municipios, primero no le transfiere sino para educación, algo para salud, que es una miseria, y para saneamiento básico. Y esas son las transferencias de la nación. Y las responsabilidades de los departamentos y los municipios están mucho más allá de esos tres rubros y fuera de eso, para esas tres cosas les transfieren unas sumas insuficientes. Por ejemplo, para infraestructura educativa, las transferencias de la nación son insignificantes. Prácticamente el SGP Educación escasamente alcanza para pagar la nómina de los maestros. Y a veces tienen que hacer ajustes presupuestales al final del año porque no alcanza la plata. O sea, el SGP Educación hay que modificarlo. ¿Y qué decir del de saneamiento básico? Tiene que haber los recursos suficientes para que los municipios puedan atender el suministro de agua potable y el suministro de la disposición de las aguas servidas. Eso, si no hay los recursos, los municipios no tienen con qué. O sea, el problema puede que la forma de expresar la protesta de algunos gobernadores sea decir Colombia Federal. Yo le respeto si es una forma de protestar, pero lo que hay que protestar es por la falta de recursos, no por la falta de funciones. Sí, pero entonces la solución estaría ¿en dónde? ¿En el Plan Nacional de Desarrollo o qué? Hay que reformar el sistema general de participación. Es que el SGP tiene como una especie de camisa de fuerza. Hay unos límites en los recursos que la nación le transfiere. O sea, hay unas fórmulas para calcular los recursos que la nación le transfiere a los departamentos y los municipios, normas que han sido reformadas ya 2 veces, en 2001 y en 2007. O sea, la Constitución del 91 estableció unos criterios para esas transferencias. Cuando la Constitución del 91 decidieron trasladar funciones y responsabilidades y competencias a los entes territoriales, la Constitución del 91 tuvo un cálculo aproximado de cuánto valía eso. Y dijéramos que en un principio funcionó más o menos bien, pero empezaron a recortarlo por orden del Banco Mundial, por orden del Fondo Monetario Internacional, para que la plática se fuera a pagar el servicio de la deuda y no atender las necesidades de la ciudadanía, de tal forma que hoy los recursos para las atribuciones principales son insuficientes y hay atribuciones de los departamentos y los municipios que no tienen ni un solo peso. Eso es lo que hay que corregir, yo creo y eso requiere una reforma constitucional. Pero doctor Gómez, y ahí va la pregunta, como gobernador de Antioquia, ¿qué potestad se tiene para tener más recursos, uno? ¿Y cuál es su posición sobre la reforma tributaria territorial que se está hablando en el gobierno de la República? Perfecto. Lo primero, el gobernador no puede reformar la Constitución, pero sí puede ser el líder del pueblo antioqueño para exigir del gobierno nacional esa transformación y juntarse con otros gobernadores para que eso suceda. Aquí hay que hacer una acción política de presión al gobierno nacional y al Congreso para que haga la reforma constitucional que se requiere para que la educación y los entes territoriales reciban los recursos que se requieren. Eso es lo primero. Ahora, respecto a lo segundo... Reforma tributaria la territorial. reforma tributaria, yo incluso cuando la trataron eso ya hubo un intento. Ya el ministro de Hacienda, el anterior Ocampo, hizo una tentativa de presentar una reforma tributaria territorial. Yo digo no rotundamente a esa reforma territorial, porque es que ya los recursos de que disponen los departamentos y los municipios con sus rentas propias tienen bien asfixiado a los ciudadanos para que ahora les vengan a poner más cargas. En esa reforma están planteando un porcentaje adicional al impuesto predial que para la paz. Ese es uno de los planteamientos que hicieron. Van a proponer que haya una sobretasa al impuesto predial. Hágame el favor. No hay con qué pagar el impuesto predial ahora que va a venir premiado con sobretasa, o esa es la propuesta del gobierno nacional, es inaceptable. Y creo que va en contravía de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que de la nación tiene que haber una mayor transferencia de recursos para los territorios.
Y el gobierno está en contravía diciendo que para no tener que transferir más recursos, busquen ustedes cómo le meten más la mano al bolsillo a los ciudadanos de los territorios. Va a haber un choque de trenes. Si yo soy un gobernador electo a final de octubre de este año y me toca enfrentarme con este gobierno, me toca enfrentarme con este gobierno. Si toca acordar, acordamos, pero si nos toca enfrentarnos para que no le meta más el bolsillo a los antioqueños, yo estaré dispuesto a liderar la lucha del pueblo antioqueño para que no haya más extracción de la poca riqueza que generamos los antioqueños, que entre otras cosas tenemos un aporte al Producto Interno Bruto Nacional muy superior a lo que aportamos como población y como territorio. Doctor Jorge. ¿Usted por qué, a pesar de ser de izquierda, es tan reiterativamente antipetrista? Es que la izquierda es un espacio absolutamente abstracto. Yo les cuento, hay un libro que narra la biografía de Lucho Garzón, se llama Yo Lucho. El prólogo lo hizo quien fue primer ministro de España, Felipe González. Y Felipe González escribe textualmente en el prólogo, Lucho, tú y yo que hacemos parte de ese incierto espacio que denominan la izquierda. Entonces, resulta que ser de izquierda en Colombia es simplemente ser amigo de los animalitos o no pelear con la población gay o tratar bien a las mujeres. Eso está bien, eso está bien, pero eso no es solo ser de izquierda. Ser de izquierda en Colombia implica que usted defienda el crecimiento de la generación de riqueza. Y con Petro tenemos una gran diferencia, que él no cree que la generación de riqueza sea un aspecto clave para transformar el país. Mire esto, están diciendo, y este es un tema que valdría la pena ponerlo en el centro de la discusión, hay que diversificar la producción agropecuaria. Colombia tiene que producir sus alimentos y vamos a entregar tierra para que se produzcan alimentos. Yo pregunto, ¿el problema de la producción de alimentos en tierra es que no hay tierra? No, tierra hay. Es más, los terratenientes estarían dispuestos a cultivar y a producir comida si eso fuera negocio. Yo no me imagino ningún terrateniente tan pendejo que teniendo tierra y siendo buen negocio sembrar comida, no lo siembre. O no alquile la tierra. ¿Por qué no hay quien alquile tierra para sembrar comida? Pues porque no es negocio, porque tenemos una competencia desleal. Entonces aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y ahí hay una diferencia entre un tipo que se dice de izquierda, que yo creo que no lo es, y lo que la izquierda debe representar. ¿Qué sería? Eso, ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ante sus ojos, ¿qué es? Primero, volver rentable la producción agropecuaria. A nadie le pueden exigir que cultive a pie. Yo cuento mucho esta anécdota que es bien bonita. Es de un indígena del sur del Tolima, en un encuentro de salvación agropecuaria en 1999. A mí eso no se me olvida. Contaba el indígena que ellos hicieron una vez un plantón en el Ministerio de Agricultura, por unas deudas y porque estaban quebrados en unos cultivos. Y salió el viceministro de Agricultura y les dijo, pero ¿ustedes de qué se quejan? Si es que el ministerio les ha entregado tierra a ustedes con generosidad. Y el indígena contaba, y yo le respondí al viceministro, señor viceministro, es que los indígenas no somos lombrices, no comemos tierra. Y a nosotros nos entregaron tierra, pero cuando vamos a cultivarla nos quiebran en lo que cultivamos, entonces ¿para qué la tierra? Y esa es una discusión que tenemos a fondo con Gustavo Petro. Gustavo Petro dice que el problema es de la redistribución de la tierra. Claro, hay que democratizar la propiedad de la tierra, desde luego. Colombia es absolutamente desigual en la distribución de la tierra. Pero ese es un problema que se podrá hacer si en la medida en que podamos producir, y podremos producir en la medida en que seamos competitivos combatiendo la desigual, la desleal competencia del exterior. Ese es el principal problema. Entonces ahí tenemos un desencuentro. Hemos tenido un desencuentro toda la vida porque él reivindica la lucha armada como forma de resolver las contradicciones, la reivindicó y sigue por ahí sacando cositas, ¿no? Y nosotros creemos, o yo por lo menos creo que la izquierda en Colombia, la verdadera izquierda ha condenado la lucha armada como un método para resolver las contradicciones entre los colombianos. Bueno, y si me ponen a hablar de las contradicciones con él... Pero se nos acabó el tiempo. Pero le voy a decir una cosa. A mí me preguntan, ¿usted por qué no votó por Petro? Y yo les digo por una sola cosa, porque lo conozco. Doctor Jorge, se nos acabó el tiempo y acá hacemos un ping-pong político rápido de precandidatos que hay a la gobernación de Antioquia. Yo le voy a decir un nombre y usted me va a definir ese precandidato en una sola palabra. Rapidito. Comencemos con Julián Bedoya. Impresentable. Luis Pérez. Más impresentable. Luis Fernando Suárez. Ay, qué cara de angelito, pero con un titiritero detrás. Esteban Restrepo.
mejor dicho, un irrespeto para la ciudadanía y respeto para Antioquia que ese señor se presente como candidato. Andrés Julián Rendón. Ya lo conocimos como secretario de gobierno de Ramos y como hombre de Ramos, y creo que no llega ni a placer, pero bueno. Juan Diego Gómez. Senador Vallenato será. Eugenio Hombre. Prieto. ¿Ah? Eugenio Prieto. Conocido gobernador, pésimo gobernador, pésimo ya como gobernador. Mauricio Tobón. Bueno, tiene una visión recortada del departamento y muy hacia los negocios. Y ahora, ¿cómo califica al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria? ¿Cómo lo define? No, yo lo de Aníbal Gaviria lo definí, una administración insulsa con una ilegitimidad todo el tiempo, ¿no? Yo creo que uno con un proceso tan grave como el que ha tenido el gobernador de Antioquia no debería estar en la gobernación. Jorge, pero no hablo bien de ninguno. Pero es que no me preguntaron de los que me gustan. ¿Cuáles le gustan? ¿Cuál le gusta? Por ejemplo, yo haría Pero yo rapidito, estaría que fácil nos acabó con el Camilo tiempo. Calle, que está de Camilo precandidato Calle, sí, de señor. los del Verde, creo que tenemos un buen entendimiento. Y mis dos compañeros que están compitiendo por la gobernación, Montoya y Cristian Cristian Jalavi y Juan David Montoya, capaces de gobernar este departamento limpio, sin ninguna... es que me preguntaron es por los que no me gustan. Doctor Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo por acá entregándonos los resultados de quién quedó finalmente allí en ese proceso que adelantan ustedes. Muchas gracias. Yo espero estar por aquí con ustedes y realmente les agradeceríamos mucho. Miren cómo estamos, que ojalá pudieran invitar a nuestros compañeros. Claro que sí. A Cristian y a Juan David. Y a Juan David Montoya. Claro que sí. Les A todos agradecería nuestros mucho. televidentes también agradecerles por habernos acompañado, desearles un feliz fin de semana. A todas las mamás también felicitaciones de parte de la primera mesa de opinión de Antioquia. Pásenla rico, celebren bien, celebren muy bien y con responsabilidad. Nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana.